para ponerla en el Drive. Yo no sé qué tan pesado va a ser, pero entonces si es muy pesado, igual se los voy a pasar por correo. Pero bueno, ya la estoy grabando, entonces la idea también es que tengan ahí la grabación de la clase. Qué pereza, ¿verdad? Volver a escuchar la grabación, pero bueno, más bonito en vivo y en todo color. Entonces, bueno, estamos hablando de hábitats críticos, ¿verdad? Para tiburones y rayas y tradicionalmente cuando estudiamos o pensamos en hábitats críticos, pensamos en ambientes costeros accesibles, ¿verdad? Manglares, arrecifes coralinos, estuarios, humedales, pastos marinos, ¿verdad? Todos estos son ambientes relativamente accesibles que podemos estudiar con un poco más de comodidad, pero también es importante pensar que para muchas especies de tiburones y rayas, esos ambientes críticos generalmente son ambientes menos accesibles, ¿verdad? Ambientes profundos, aguas demersales, ¿verdad? De profundidades de más de 100, 200 metros hasta 4000 metros, ¿verdad? ¿Cómo realmente encontramos hábitats críticos a esas profundidades, ¿verdad? ¿Qué tecnologías podríamos usar? ¿Cómo podemos identificar zonas de crianza para especies, por ejemplo, que ponen huevos o especies que se reproducen a cierta profundidad que tal vez no podemos llegar ahí buceando o nadando normalmente? Entonces dependemos de la tecnología y mucho de lo que vamos a ver en el curso es cómo podemos utilizar ciertas técnicas, ciertas tecnologías para estudiar más a fondo este grupo, ¿verdad? Les había mencionado, por ejemplo, de este estudio en Ecuador o cerca de las Galápagos, ¿verdad? Que utilizaron submarinos para estudiar un poco estas agregaciones de rayas que ponen este tipo de huevos, ¿verdad? Cerca de las hidrotermales y posiblemente utilizan este tipo de ambiente, ¿verdad? Para incrementar el crecimiento y el desarrollo embrionario, ¿verdad? Entonces son estrategias que podrían estar presentes en otros sitios y en otras especies, simplemente que no se han estudiado a fondo, ¿verdad? También tenemos que pensar que hay ambientes que no necesariamente son de profundidad o no necesariamente son costeros, ¿verdad? Que también son ambientes críticos para ciertas especies, por ejemplo, especies pelágicas como el tiburón punta blanca oceánica, que sería de la familia Carcarinidae, Carcarinos longimanus. Es una especie que actualmente está en estado crítico de extinción, ¿verdad? Realmente las poblaciones han disminuido en más de 75% en los últimos 30 años, ¿verdad? Realmente en un periodo relativamente corto se ha dado una reducción bastante acelerada y es una especie que utiliza principalmente ambientes pelágicos. Entonces, realmente encontrar esos sitios críticos donde se reproduce, donde come, ¿verdad? Donde se aparea, por ejemplo, es difícil, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo se podría estudiar esos aspectos para esa especie en esos ambientes? Yo no sé si ustedes se les ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, una especie como esta, ¿cómo se podría estudiar o identificar zonas críticas, hábitats críticos? ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre tal vez algo tipo ADN ambiental o algo así, como, pero digamos, pensando en telemetría, sería muy difícil poner, bueno, o más bien marcas satelitales también, porque las marcas acústicas, de Ujú, uno las puede poner, pero no va a poner uno un recibidor en mar abierto, ¿verdad? Es ujú, lo que pensaría yo. Entonces, no sé si marcas satelitales, ¿verdad? Que sí lo puedan seguir, o ADN ambiental, que uno pueda, no sé, buscar, no sé cómo funciona bien eso en realidad, pero no sé si como donde haya ujú. más densidad del ADN de ellos, o cosas así, para ir rastreándolos así, no sé. Ok, Se me ocurre así. ok, ok. Bueno, hablemos de esas dos. Entonces, la telemetría, bueno, les presenté algún ejemplo de telemetría acústica la clase pasada, ¿verdad? Donde tenemos unas marcas que implantamos dentro del tiburón
y podemos saber algo del movimiento cada vez que pasan cerca de unas estaciones recibidoras fijas, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de, primero, de que el tiburón, en este caso, nade cerca de esas estaciones. En el caso de estas especies, ¿verdad? Y de sitios donde no podemos tener esas estaciones tan fijas como sitios costeros o arrecifales, dependemos de otras marcas o otra tecnología y ahí es donde puede entrar muy bien las marcas satelitales, ¿verdad? Entonces, básicamente es un transmisor que se comunica con un satélite, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene toda una serie de limitaciones y vamos a hablar de eso en una clase específicamente de tecnologías para estudiar el movimiento de tiburones. Básicamente entender de que primero son marcas muy caras, ¿verdad? Cada una puede costar más de 5,000, 10,000 dólares, ¿verdad? Entonces pensemos que el número de muestras se reduce considerablemente, pero también que el tiburón necesita romper a la superficie para enviar los datos a un satélite. Eso es una del tipo de marcas que se utiliza. Entonces, quiere decir que son marcas en donde necesitamos especies cuyo comportamiento sea más superficial o que eventualmente lleguen a la superficie para poder transmitir esa información. Alternativamente hay otro tipo de marcas satelitales que lo que hacen básicamente es grabar datos de profundidad, temperatura y luminosidad en los sensores que está en una computadora interna que tiene el transmisor. El tiburón no tiene que salir a la superficie, sino que luego de un tiempo uno puede programarlo para que la marca salga y flote hacia la superficie y en la superficie mande esa señal, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener datos tan precisos de posición, pero hay algoritmos que podemos utilizar para, con base en la información de la temperatura y de la luminosidad, podemos tratar de posicionar o georreferenciar las posiciones. Obviamente va a tener kilómetros de error, o sea, no va a ser tan preciso, pero piensen que en ambientes como este, cualquier dato, aunque sea aproximado de posición, es importante. Entonces, esa es otra alternativa. Lo que mencionaba ahora Checho y este ADN ambiental también es una técnica bastante novedosa que la gente está utilizando, principalmente para tratar de detectar la presencia de una especie a través de muestras del ADN, de trazas o trocitos de ADN que están en el ambiente. Entonces pensemos, por ejemplo, en peces. Los peces, cualquier pez cuando nada, suelta mucosidad, puede soltar pedazos de escamas, puede soltar trocitos de lo que sea que pueda contener ADN de esa especie, que si nosotros recolectamos muestras de agua y filtramos esa agua, posiblemente podríamos detectar el ADN o detectar la presencia de esa especie. Es una técnica que se está utilizando principalmente para especies crípticas, ¿verdad? Especies cuya abundancia natural es muy baja o especies que están en peligro de extinción o también especies que simplemente estamos haciendo inventariados de especies y aplicamos una técnica de secuenciación múltiple en donde simplemente tenemos marcadores de muchas especies y queremos ver si en esa muestra podemos detectar esas especies que están en el ambiente. Esto también tiene aplicaciones para estudios terrestres, ¿verdad? Con análisis de cacas, por ejemplo, o otro tipo de muestras que podría estar en el ambiente que nos podría ayudar a detectar presencia de ciertos animales, ¿verdad? Bueno, Y una pregunta, ¿cuál es sí. la tasa de efectividad o de éxito de este tipo de pruebas? Porque imagino yo que es difícil, ¿no? Coger una muestra de agua, Ujú. por mucho que haya pasado, el océano es Sí. demasiado amplio, ¿no? Es inmenso. Sí, sí, es bastante difícil. Todavía se está estudiando mucho a nivel metodológico. Lo que te puedo decir es que en algunos casos, en algunos ambientes, para algunas especies, el ADN puede permanecer hasta 2 horas en el ambiente. En otros casos, la degradación es más rápida o la degradación puede ser más lenta. Pero sí te puedo decir que se ha estudiado en ambientes completamente marinos de agua marina, ambientes arrecifales, para ver la composición de especies
arrecifales de tiburones y rayas en ciertos sitios y ha sido efectiva. Nosotros ahorita actualmente la estamos usando en Costa Rica en diversos ríos, estuarios y zonas costeras para detectar al pez sierra. Entonces, estamos cruzando los dedos, los análisis se están, ahorita las muestras se están analizando en Australia, entonces si todo sale bien durante el curso les voy a contar un poco cómo nos fue con eso, pero ciertamente tiene un porcentaje bueno, de que tal vez las cosas no salgan tan bien, bastante alto, ¿verdad? Pero es una técnica que ha sido efectiva en otros ambientes y en otras especies. Entonces, estamos viendo, a ver, creo que parte de lo que hacemos como científicos es probar, ¿verdad?, de qué forma podríamos estudiar mejor una especie o identificar ambientes importantes para la especie. Entonces, esto es una técnica que está dando frutos en otras regiones y se está empezando a aplicar en Costa Rica también. Cualquier cosa, si les interesa más, podemos hablar de esto cuando hablemos un poco de la parte genética y de ADN ambiental, ¿verdad? Bueno, entonces, ciertamente hay una serie de técnicas que se pueden utilizar para estudiar especies pelágicas, inclusive el uso de cámaras remotas submarinas y cámaras pelágicas. Se ha visto que es exitosa y bueno, más adelante les voy a poner un videíto de una expedición que participamos. De hecho, ay, me gustaría ponérselos ahora. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Vamos a ver. Porque es parte de un estudio que estuvimos haciendo. Vamos a ver si me sirve. Ahorita no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, no. Ok, No. ya voy, ya lo comparto. Vamos a ver. Sí, se me había olvidado esto, pero se los voy a enseñar simplemente para que vean un poco. Les cuento un poco lo que estábamos haciendo en esta expedición. Es una expedición en donde estuvimos en Galápagos y viajamos de Galápagos a la isla del Coco en este barco impresionante, ¿verdad? Utilizando una técnica con cámaras remotas submarinas en la zona pelágica para precisamente tratar de detectar especies de tiburones y peces pelágicos en esta zona, ¿verdad? Es una zona de montes submarinos que conecta Isla del Coco con Galápagos, que actualmente se discute que tiene una función importante para especies, para la migración de muchas especies pelágicas, ¿verdad? Es una migravía o una especie de ruta o autopista submarina que varias especies la podrían utilizar y que requiere de cierta protección, ¿verdad? Entre países, en este caso Costa Rica y Ecuador. Entonces, bueno, se los voy a dejar para ver. Las personas protegemos los lugares que amamos, que podemos ver y experimentar. Entonces, ¿cómo podemos conservar los lugares que nunca hemos visto con nuestros propios ojos? Este es el reto que enfrenta un grupo de científicos viajando en mar abierto, en el corredor marino entre las Islas Galápagos, Ecuador, y la isla del Coco en Costa Rica. Aunque no siempre podamos ver qué hay debajo de la superficie, es clave para la salud y el equilibrio de dos de las áreas marinas protegidas más pristinas e importantes del mundo. Nos encontramos en el barco Plan B de la Fundación Wade, en el cual nos hemos reunido 6 nacionalidades diferentes, 6 instituciones distintas, tanto del sector público como del sector privado, con el fin de realizar investigación científica que es necesaria para mover la aguja de la conservación. El propósito de la expedición es recorrer la cordillera submarina Cocos, el corredor marino que se encuentra sobre ella, para grabar con video las especies que utilizan esta migración. Para documentar la presencia de especies migratorias en la migravía entre Cocos y Galápagos,
Vamos a utilizar cámaras remotas Ese me submarinas. parece Es conocido. una técnica que nunca ha sido utilizada en esta zona del Pacífico tropical oriental. Los BROPS, por sus siglas en inglés, son estaciones que básicamente consisten en un marco de metal con una cámara de video y un tubo con un recipiente con carnada. La carnada atrae a organismos cercanos que entonces son grabados por las cámaras de video. Lo que estamos intentando lograr es cubrir un área muy grande en una cantidad de tiempo limitada. Entonces, la manera de hacerlo va a ser utilizar la máxima cantidad de cámaras que podamos manejar de forma efectiva y vamos a dejarlas en el agua durante la máxima cantidad de tiempo que nos sea posible. Para lograrlo, los BROPS van a ser desplegados en 2 líneas de 700 metros cada una, con una estación cada 150 metros y a profundidades de 10 y 25 metros. Van a derivar con la corriente durante 2 horas y media de la mañana, después de la cual se recuperarán y se repetirá de la misma forma a la tarde. Posteriormente, los videos obtenidos serán analizados. Vamos a tener 10 días para realizar esta expedición desde las Islas Galápagos hasta Cocos, lo cual es muy poco tiempo para recorrer en esta gran área que son aproximadamente 800 kilómetros entre Galápagos y la isla de Cocos. La expedición va a iniciar en las Islas Galápagos, viajará al norte a la isla Darwin y durante los siguientes días visitaremos montañas submarinas a lo largo de la cordillera de Cocos, que científicos han identificado como puntos de navegación claves para tiburones, rayas, ballenas, delfines, tortugas marinas y otras especies que llaman a ambos parques nacionales como su hogar. Este es el primer día de la expedición. Nuestro equipo científico se está preparando para el primer lanzamiento, está viendo cómo se arma el equipo, se está familiarizando con la metodología y vamos a ver cómo nos va después de este primer lanzamiento. Vamos a cruzar los dedos para ver si capturamos bastantes tiburones, rayas y otros organismos pelágicos en nuestras cámaras. Lo que es tan único y especial de esta expedición es la cantidad de universidades e instituciones que estamos aquí juntas por un mismo propósito. Estamos literalmente ensuciándonos las manos. Aquí es donde la ciencia empieza, aquí en el campo, todo comienza acá. Esta es la primera vez que he estado en una expedición que es tan diversa, con distintas instituciones, todas juntas, queriendo proteger todo el ecosistema pelágico que existe entre las Islas Galápagos y la isla del Cocos. Para mí es una gran oportunidad porque aprendo mucho de las otras personas, de sus culturas también y también del trabajo que hacen y puedo así saber un poquito más y poder hacer o aplicar de mejor manera algunas cosas en mi trabajo en parte de Galápagos. Como sabemos, las dos áreas protegidas tienen sus particularidades, tienen sus propias medidas de manejo. Sin embargo, el corredor existente entre Cocos y Galápagos jamás ha sido estudiado y en este caso la importancia justamente de trabajar en conjunto es el que nos va a brindar resultados para tomar medidas de manejo para aquellas especies migratorias que caminan o que transitan entre Cocos y Galápagos. Y esta expedición lo que busca es generar toda la información científica que se requiere para poder justificar desde un punto de vista científico la importancia de esta migravía. Es la primera vez que se va a hacer esta expedición, nunca antes ha existido esta conexión por medio de una expedición, así que es un momento sumamente importante que une a estas dos islas, que une a los dos gobiernos. Efectivamente tenemos una cadena montañosa que une a la isla del Coco, al área marina de manejo, montes submarinos, con el Parque Nacional Galápagos en el Ecuador, y pues tenemos que generar conocimiento para poder tomar las mejores decisiones en conjunto entre ambos países. Hemos colectado más de 200 horas de video. Realmente este es un proceso bastante lento, arduo, ¿verdad? Tenemos que ver cada frame del video, porque los tiburones se mueven muy rápido y pueden entrar y salir de un frame muy rápido. Entonces este proceso es muy importante hacerlo bien. Y nada, todavía. No, yo solo azul y algunos peces muy pequeños, pero nada interesante todavía.
¡Ey! ¡Buenísimo! Bueno, este es el primer organismo, el primer pez que vemos en los videos. Realmente no es un tiburón o un grupo grande de tiburones, pero es un buen indicador de que hay vida en estos montes submarinos. Realmente es el inicio de una buena expedición y esperamos ver mucho más de estas especies. ¡Oiga! Buenísimo. Ya tenemos otro. Pues sobre todo en Migramar sabíamos que había un movimiento de tiburones, una conectividad entre Galápagos y Cocos. Desde hace 10 años que se ha estudiado esta conectividad a través de telemetría acústica y satelital, pero no esperábamos tener una evidencia visual. Lo tenemos. Bueno, esa fue una expedición, no se notó la actuación, ¿verdad? De las personas ahí. Todos somos actores muy buenos ahí. Realmente, bueno, ahorita estamos trabajando en los datos para escribir el manuscrito, entonces esperamos que pronto salga esto y les vamos a contar un poco más acerca de esa expedición más adelante, pero para que vean otras técnicas que se pueden utilizar, sobre todo en esa región pelágica. Y bueno, para pasar ahora de tema, hablarles un poco de estrategias reproductivas que tienen los tiburones y rayas. Como les comenté antes, recuerden que el lunes tenemos una clase de un invitado que va a hablarles un poco más o realmente más a profundidad de este tema. Yo simplemente les voy a mencionar una pincelada de las estrategias reproductivas de tiburones y rayas. Y recordarles que un alto porcentaje de las especies, tanto de tiburones como de rayas, son vivíparas, ¿verdad? Tienen algún tipo de viviparismo y ahorita vamos a ver qué tan complejo puede ser esa estrategia de viviparismo, porque el viviparismo también se divide en varios tipos. Y un 20% más o menos son especies que ponen huevos y se desarrolla los embriones externamente, ¿verdad? Entonces vean que en cuanto a modos de reproducción, nosotros podríamos separar el viviparismo básicamente en 4 tipos de modos. De hecho, algunos autores reconocen un poco más de otras estrategias de viviparismo. Pero bueno, tenemos viviparismo con saco vitelino, viviparismo con histotrofia, viviparismo placentado, que básicamente es algo muy similar a los mamíferos, a los seres humanos, ¿verdad? Hay una conexión un poco más obvia entre el embrión y la madre, aunque el origen es un poco diferente al nuestro, ¿verdad? Y después tenemos un tipo de viviparismo que se llama adeldofagia o oofagia, ¿verdad? Básicamente son 2 modalidades de viviparismo. Vean que el viviparismo con saco vitelino y histotrofia es el más común en tiburones y rayas, son las estrategias de viviparismo más común.
seguido de los tiburones ovíparos, ¿verdad? Especies de tiburones ovíparos. Entonces vean que en cuanto a tiburones ovíparos tenemos 4 órdenes, o por lo menos esta estrategia está representada en 4 órdenes de tiburones y rayas tropicales. Primero los heterodontiformes, que solo hay una familia, la familia Heterodontidae, que son básicamente estos tiburones que producen el huevo de esta forma. No se pierde, realmente ese tornillo, esa especie de tornillo gigante, ¿verdad? Solo está representado en el orden Heterodontiformes y la familia Heterodontidae. Luego tenemos tiburones del mismo orden que el tiburón ballena, ¿verdad? O el tiburón nodriza, que son los orectolobiformes. Y aquí tenemos 3 familias en donde se ha desarrollado esta estrategia de oviparismo, ¿verdad? Parasílide, hemicílide y estegostomátide, ¿verdad? Son familias en donde se desarrolla oviparismo. Luego, vean que en la familia o en el orden Carcariniformes realmente no ha sido muy representado. La mayoría de los Carcariniformes son vivíparos, pero estas 2 familias dentro del orden Carcariniformes, Esiliorrhinidae y Prosílide, son ovíparos. Y finalmente, en los órdenes de rayas, Arrincobatidae y Rágide, ¿verdad? Recuerden que Rágide es el orden más diverso de especies y es el orden donde domina esta estrategia de oviparismo. Luego tenemos... ¿El huevo que estaba a la derecha, de qué era? Ay, pucha, tengo que revisar. Creo que es de un orectolobiforme, pero no estoy seguro. Okay. Sí, la verdad no estoy muy seguro. Okay. Mario, en estos grupos, toda la familia, o sea, todas esas familias, todos los individuos o todas las especies de la familia son ovíparas, o no necesariamente. Todas las especies de la familia, exacto. Son familias en donde la estrategia de las especies en esa familia es el oviparismo. Ok, perfecto. Ok, vean que, bueno, ya les había comentado, ¿verdad? Que el embrión se desarrolla externamente con una fuente de nutrientes que se llama saco vitelino y el desarrollo puede variar de pocos meses, 2 o 3 meses, hasta 8 meses. Usualmente no es, el periodo de gestación en el huevo no es un periodo muy largo, ¿verdad? Esta estrategia ha tratado de tener ese compromiso de que si voy a poner el huevo externamente, el desarrollo embrionario tiene que ser muy corto, porque se pueden ver expuestos, ¿verdad? Como es externamente ante diferentes presiones, ¿verdad? Diferente grado de depredación. Les comentaba que moluscos principalmente y otros invertebrados son los principales depredadores de huevos de tiburones y rayas. Entonces, no necesariamente